El nuevo presidente de la Reserva Federal de Trump dio su primer discurso y se opuso a él, diciendo que no solo no bajaremos las tasas de interés ahora, sino que probablemente no las bajaremos en absoluto en 2026 y quizás debamos subirlas antes de que termine el año. Esa noticia fue un choque para el mercado de valores y para el presidente Trump, lo que causó que el mercado cayera. El índice Dow Jones bajó alrededor de 500 puntos con la noticia. En este video quiero desglosar el plan del nuevo presidente de la Reserva Federal, porque el Banco de la Reserva Federal es la entidad encargada de decidir hacia dónde irán las tasas de interés, lo que puede influir en tu hipoteca, la tasa de tu tarjeta de crédito, el interés de tus ahorros, y también puede influir en el dólar y el mercado bursátil. Expliquémoslo. Trump exige tasas bajas desde que llegó a la Casa Blanca en 2025. La entidad que decide las tasas de interés no es la Casa Blanca, es el Banco de la Reserva Federal. Pero este no es realmente un banco porque tú y yo no podemos ir allí a depositar dinero. No es una reserva porque no tiene reservas de efectivo y no es federal. Lo dice su sitio web, así que Trump no puede decirle qué hacer. Puede exigir, pero la Reserva Federal toma sus propias decisiones. El anterior jefe de la Fed era Jerome Powell. Su mandato ha terminado, lo que permite al presidente Trump nombrar al nuevo presidente de la Casa Blanca. ¿A quién nombró? ¿Kevin Warsh? ¿Por qué? Porque Trump quería tasas más bajas. Al menos eso dijo públicamente una y otra vez. Trump incluso dijo que no habría nombrado a Kevin Warsh si no pensara que obtendría tasas de interés más bajas. Eso oímos hasta hoy. Warsh juró como nuevo jefe de la Fed. Todos esperaban tasas más bajas. Kevin Warsh salió y dijo que ahora no bajaremos las tasas. Es probable que aumentemos las tasas de interés en 2026. Las posibilidades de hacerlo casi se han duplicado. Eso tomó al mercado de valores un poco desprevenido, lo que causó que el mercado cayera casi 500 puntos en el Dow Jones. Y esto no debería ser una sorpresa si has visto mis videos o lees mi boletín. La razón es porque si estudias la historia de Kevin Warsh y observas lo que está sucediendo en la economía, puedes empezar a ver por qué las mareas están cambiando en la economía, al menos hoy. ¿Qué quiero decir? Bueno, Kevin Warsh solía ser parte del Banco de la Reserva Federal durante la época del colapso del año 2008. Y durante ese tiempo, él fue un crítico abierto de lo que el Banco de la Reserva Federal estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo la Fed en el año 2008? Imprimían dinero y bajaban las tasas. Su problema con la Fed entonces era que la Fed iba a crear inflación. Eso podría destruir el dólar. Podría crear hiperinflación si seguimos imprimiendo dinero y estimulando la economía innecesariamente. Daña al dólar. Volvamos a hoy. A inicios de 2026, muchos esperaban y rezaban por tasas de interés significativamente más bajas. Pero algo pasó. EU atacó a Irán. ¿Qué hizo eso? Causó que los precios del petróleo se dispararan. ¿Por qué importa eso? Precios del petróleo más altos significan que gas más caro, el diésel es más caro. Esto implica que los vuelos y comestibles son más costosos. Esos precios altos subieron todo. De hecho, recibimos un reporte de inflación que dice que la inflación está en los niveles más altos que hemos visto en cerca de 3 años. La inflación sube. Y normalmente cuando tienes una inflación alta o preocupaciones sobre la inflación, el Banco de la Reserva Federal tiene que intervenir y subir las tasas de interés para reducir la inflación. Si recortas las tasas de interés, lo haces para estimular la economía, pero la consecuencia es que puedes empeorar el problema de la inflación. Recibimos el reporte de alta inflación. Y esto preocupa a muchos sobre las acciones que tomará la Reserva Federal, ya que Trump busca tasas de interés más bajas. Si Warsh presiona por tasas bajas, ¿podría empeorar la inflación? Entonces las cosas se complicaron más, pues Trump anunció que la guerra con Irán ha terminado, pero hay dudas sobre su finalización. No voy a entrar en la política de si ha terminado o no. Dejaré que ustedes decidan eso. Pero si es verdad que la guerra ha terminado, el petróleo bajará. Si los precios del petróleo continúan cayendo, eso ayudará a reducir la tasa de inflación.
Pero eso no significa que el aumento de precios que hemos visto en muchas cosas vaya a retroceder, porque eso significaría que tendríamos que ver deflación. Hay diferencia entre la tasa de inflación y la inflación real. Y aquí es donde ahora Kevin Warsh va a tener que tomar una decisión. Si la guerra termina, los precios del petróleo caen y la tasa de inflación cae, ¿va él entonces a volver a hacer lo que el presidente Trump quería, que es recortar las tasas de interés para estimular la economía y el mercado de valores? ¿O va a intentar más bien proteger el dólar subiendo las tasas de interés? Esta dinámica es complicada, ya que sabemos cómo estimular la economía para superar recesiones. Casi cada década hemos enfrentado una. En 100 años, hemos vivido 16 recesiones. Salimos de ellas bajando tasas de interés e imprimiendo dinero. Es estimular la economía para luego impulsar el gasto y sacarnos de una recesión. Pero no vimos una crisis del dólar en la historia reciente. Una crisis del dólar es más difícil de tratar. Y la última vez que casi vimos una fue en la década de los 70. A inicios de los años 70, el presidente Richard Nixon retiró al dólar estadounidense del patrón oro. Eso condujo a una gran impresión de dinero por parte de la Reserva Federal. Eso llevó a un gran problema de inflación. La gente temía una crisis monetaria, una crisis del dólar. ¿Qué sucedió? El Banco de la Reserva Federal tuvo que intervenir para salvar al dólar, subiendo las tasas de interés agresivamente. En ese momento, si querías obtener una hipoteca, no ibas a pagar 5 o 6%. Ibas a pagar 15, 16 o 18% en una hipoteca. Fue un golpe duro para la economía, pero salvó al dólar. Y es aquí donde muchas personas están confundidas sobre lo que vendrá después. Mucha gente tiene opiniones, mucha gente quiere hacer conjeturas, todos tienen sus propios pensamientos, pero eso es apostar. Si decides así, quiero que seas un inversor a largo plazo y entiendas cómo las decisiones impactan la economía. Naturalmente, cuando Kevin Warsh dijo que no vamos a bajar las tasas de interés ahora y que podríamos subirlas, fue cuestionado sobre esto. ¿Hablaste con el presidente Trump? Su respuesta fue muy sencilla. Dijo, cito, sobre el presidente, no tengo nada que decir. Básicamente, no hablé con el presidente. Estoy haciendo lo que el Banco de la Reserva Federal necesita hacer, no lo que el presidente quiere que hagamos. Y aquí surge la pregunta, ¿qué pasará después? Porque tras lo que dijo Kevin Warsh, vimos una reacción inmediata en el mercado bursátil. La realidad es que la bolsa es emocional y volátil. Muchos esperaban tasas más bajas porque eso es lo que decía el presidente Trump. Ahora, para ser honesto, muchos han empezado a creer que vienen tasas de interés más altas. Llevamos meses hablando de esto, porque a medida que el conflicto en el Medio Oriente continuaba, mientras el conflicto subía el petróleo y la inflación empeoraba, comenzó a quedar claro que el problema de la inflación ahora se convertirá en un nuevo problema con el que tenemos que lidiar. ¿Qué tan rápido descenderá la inflación? Bueno, el presidente Trump afirma que caerá como una piedra. Al final, veremos qué pasa. Intentar predecir lo que ocurre en la economía es un juego muy difícil de ganar. En cambio, quieres ser un inversor que no intenta predecir lo que va a suceder, siguiendo el rastro del dinero e invirtiendo a largo plazo. También vimos que los rendimientos de los bonos como resultado del discurso de Kevin Warsh se dispararon, porque ahora la gente se está preparando para tasas de interés más altas. Y lo que eso significaba era que si esperabas tasas hipotecarias, de tarjetas o de préstamos comerciales más bajas, es posible que la llegada no sea tan rápida como se desea. Todo puede cambiar si la inflación cae drásticamente. Si vemos una caída rápida en la tasa de inflación en los próximos 30 a 60 días, todo lo que dije en este video podría cambiar de golpe. Pero no sabemos si ocurrirá porque no sabemos primero qué pasará con el conflicto en Oriente Medio. ¿Se reiniciará el conflicto? ¿Se reiniciará el aumento de los precios subiendo? Y segundo, si los precios del petróleo bajan, ¿afectará eso al resto de la economía con una menor inflación? Eso es a lo que debes prestar atención. Si las tasas suben, ¿qué significa? Generalmente, las tasas más altas ejercen presión a la baja en el mercado bursátil. Generalmente, las tasas bajas presionan al alza el mercado bursátil. La presión al alza o a la baja no significa que el mercado subirá o bajará, solo indica la presión. Ahora sí, el mercado puede subir con tasas de interés más altas. También puede bajar con tasas más bajas.
Lo que debes entender es que las tasas más altas solo ejercen presión a la baja en el mercado bursátil. Por eso no subirá tanto como si se recortaran las tasas. Eso es lo principal que debes comprender. Y también afecta severamente el crecimiento de inversiones más especulativas, porque las inversiones especulativas, estas son empresas de crecimiento. Podrían ser cosas como Bitcoin. Podrían ser otro tipo de empresas de alta tecnología, gran crecimiento y alta especulación. A menudo dependen de dinero externo, es decir, dólares de capital de riesgo, deuda bancaria, otro tipo de dinero para ayudar a ejecutar sus operaciones. Cuando las tasas suben, los inversores son más exigentes, porque como inversor pago al banco más intereses por pedir prestado, así que el dinero es más caro. Y si el dinero es más caro, debo ser selectivo con dónde invierto, porque si hago una mala inversión, me costará más. Si las tasas son bajas, tengo más dólares. Pediré más prestado y seré flexible al analizar inversiones, porque si sale mal, el dinero era barato. Cuando las tasas suben, las inversiones especulativas sufren. ¿Quieres saber quién más sufre? El gobierno de los Estados Unidos, porque tiene 39 billones de dólares de deuda nacional. La razón por la que esto importa es porque el gobierno debe pagar intereses por esa deuda, y el gasto que más rápido crece en el gobierno de Estados Unidos no es el militar. No es el seguro médico, ni los costos de salud, no es la seguridad social, no es la infraestructura, son los pagos de intereses de nuestra deuda. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque el gobierno sigue gastando dinero que no tiene, como que vamos a gastar algo así como 2 billones de dólares que no tenemos en 2026. Y porque las tasas de interés de esa deuda han subido mucho. Si el gobierno tiene 39 billones de dólares de deuda y las tasas suben, eso significa que una porción de la deuda gubernamental se reajustará a una tasa de interés superior. Porque nuestros 39 billones de dólares no son un préstamo a 30 años. Desde la pandemia, el gobierno hizo un cambio muy malo en solo 6 años. Y ese cambio consistió en que el gobierno empezó a emitir préstamos que no son a 30 años, sino a 5, 2 o 1 año. Comenzaron a realizar más préstamos a corto plazo para reducir costos. Fue una mala idea, dado que las tasas de interés estaban en mínimos históricos. El gobierno dijo, en vez de un préstamo al 2.5% a 30 años, hagamos uno al 2.1%. A 3 o 5 años para ahorrar algo de dinero. Pero ahora que las tasas subieron, esos préstamos a corto plazo se están reajustando. Por eso nuestros gastos por intereses suben tan rápido. Si las tasas suben más deuda se reajustará a una tasa mayor, lo que significa que sus impuestos no se usarán para servicios, sino para pagar la deuda del gobierno. Por eso esto es tan importante y por eso el presidente está observando esto tanto, porque el presidente, y esto no es de republicanos ni de Trump, es algo del presidente. Todo presidente en la historia y en el futuro querrá ver la economía florecer y el mercado de valores florecer bajo su presidencia, porque es una vara de medir el éxito bastante utilizada. Si soy presidente y la economía y la bolsa crecen, la economía y la presidencia fueron buenas. ¿Quién es el mayor gastador en nuestra economía? No soy yo ni usted, no es Nvidia ni SpaceX, es el gobierno. ¿En qué se basa nuestra economía? Nuestra economía se mueve por el gasto. Entonces, si el gobierno es el mayor gastador, cuanto más gaste el gobierno, más crece la economía. Si el gobierno gasta más en intereses, tiene menos para estimular la economía, a menos que se endeude más. Pero si se endeuda, la deuda crece. Tenemos que aumentar la impresión de dinero, lo que puede traer consecuencias. Menos gastos del gobierno significan más dinero para la economía. No es que queramos una economía que dependa del gasto público, es solo la situación en la que estamos hoy. El gasto público impulsa la economía y la bolsa. Es nuestra situación. Muchas cosas podrían cambiar en 30 o 60 días. Los mantendremos informados. También cuento con una clase magistral de inversión gratuita por si aún no la has visto. Pondré el enlace en la descripción. Al registrarte, obtendrás acceso a Market Briefs, mi boletín para inversores, que es totalmente gratuito. Entonces, si todavía no te has inscrito en mi clase magistral y en Market Briefs,
Tienes el enlace en la descripción de abajo. Muchas cosas cambiarán. Te informaré en mi canal y en Market Briefs, mi boletín gratuito. Si este video te ayudó, recomiéndalo. Comparte este video con amigos o inversores. Así difundiremos esta educación financiera. Gracias. Estados Unidos está a punto de pedir prestados 2 billones para mantener nuestra economía funcionando. Suena muy bien al principio porque va a estimular nuestra economía, pero cada vez que el gobierno gasta dinero que no tiene, alguien tiene que pagar el precio. Yo llamo a esto un impuesto oculto, porque es un impuesto que pagas con productos caros.